Buenos días, hoy nuevamente con ustedes Belén María Moreno en nuestro canal Hacia el Reino con María. De una manera especial meditaremos hoy en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que no tiene otro objetivo que el de llamarnos a establecer el reino de Cristo en nuestro corazón. Vamos a iniciar fundidos en la voluntad de Jesús y con la misma voluntad de nuestra Santísima Madre, sus mismos sentimientos, su mismo corazón, el espíritu con el que ella glorificaba a Dios, decimos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo se inicia en la Iglesia esta fiesta de Cristo Rey? Fue establecida por el Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925. El Papa, al establecerla, nos describe ese reinado de Cristo. Su reino es el reino de la verdad, el reino de la vida, de la santidad, de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. ¿Cuál es el objetivo? Lo decíamos ya. ¿Qué celebramos? ¿Por qué se establece esta fiesta? Celebramos no que Cristo reine, porque efectivamente Cristo aún no reina. Con dolor, pero tenemos que confirmarlo. Cristo no reina. Celebramos esa posibilidad, esa meta hacia la cual camina la Iglesia, que Cristo pueda empezar a reinar en nuestros corazones. Esa posibilidad que es la que pedimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Pero ¿dónde va a reinar? Primero tiene que reinar en nuestros corazones, para que pueda reinar en la familia, en la sociedad, en el ambiente, en la iglesia. Pero como Dios nos hizo libres y Él respeta nuestra libertad, ese reinado se establecerá en nosotros en la medida en que nosotros se lo permitamos y en la medida en que nosotros lo procuremos con nuestros actos. Entonces sí, empezará a establecerse y entonces podremos celebrar con mayor conciencia, con mayor alegría, esta gran fiesta del reinado de Cristo. Porque qué dolor celebrar la fiesta del reinado de Cristo cuando en nuestra vida lo que reina es nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestros anhelos, nuestros criterios, y tantas veces opuestos a los de Dios, como es lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso es tan importante meditar en la celebración
de esta fiesta de Cristo Rey. Jesús le habla a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre esta fiesta. Primero, en el volumen 24, dice que es designio divino, que su voluntad reine, que reine en el hombre, que reine en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Que esa voluntad de Dios sea el principio, la vida y el fin de todo nuestro ser. ¿Por qué decimos que sea el principio? Porque de allí es de donde deben tener origen nuestros actos, en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que debe obrar en nosotros. Por eso debe ser el principio. La vida, porque al empezar a obrar ella en nuestros actos, pues va a empezar a llenar nuestra vida de sí misma, porque nuestra vida está llena de una sucesión de actos. Y es el fin porque hacia allá debemos caminar, para darle gloria, honor, alabanza, adoración a esa voluntad divina en cada uno de nuestros actos. Cada uno de nuestros actos debe tener como fin la gloria de esa voluntad divina, voluntad una y trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro ser no debe procurar otra cosa, sino la gloria de Dios. En el volumen 25 de octubre 28 de 1928, Jesús le explica a Luisa por qué se establece esta fiesta en la iglesia. Ya ha pasado un buen tiempo de esa historia de la iglesia. Le explica esto. Dice que la iglesia, por supuesto guiada por el Espíritu Santo, va intuyendo, va descubriendo los conocimientos sobre la divina voluntad. Como él lo dice en el Evangelio, el Espíritu Santo va a conducir a la iglesia hacia la verdad completa, pero esa verdad se le va revelando progresivamente. Y la verdad sobre su voluntad y sobre el reino de su voluntad se le ha ido estableciendo a la iglesia progresivamente. La iglesia va intuyendo poco a poco esa verdad. Y le dice, por eso, esta fiesta, la fiesta de Cristo Rey, es el preludio del reino de mi fiat divino. O sea, ya está anticipando el establecimiento de mi reino. Por eso la iglesia no está haciendo otra cosa que honrar a mi humanidad. Todavía la iglesia no habla de esa voluntad divina. Cuando la iglesia establece esta fiesta, está pensando en la humanidad de Cristo, los títulos que con justicia se le deben a esa humanidad de Cristo. Entonces está la fiesta del Sagrado Corazón, está la fiesta de Cristo Rey, haciendo alusión a lo que se colocó en la cruz de Cristo en el Calvario. Cristo Rey de los judíos. Y lo que le dice Pilato, entonces tú eres rey. Y le explica Jesús a Luisa que cuando ya la iglesia le haya dado a su humanidad todos los honores que le convienen, pasará a honrar
y a instituir la fiesta al reino de mi divina voluntad. Esa voluntad divina que animó toda su humanidad, pero en la cual todavía la Iglesia no se ha detenido, porque el Espíritu Santo aún no la ha llevado hasta allá. Es interesante ver cómo Jesús va haciéndonos conocer el proceso de la Iglesia y cómo todo tiene su tiempo dentro de la Iglesia. Continúa Jesús hablándole a Luisa sobre esto. Dice, la Iglesia va poco a poco. Ahora instituye la fiesta a mi corazón. Consagra con toda solemnidad el siglo al Cristo Redentor. Y ahora pasa con más solemnidad a instituir la fiesta al Cristo Rey. ¿Y qué significa Cristo Rey? Significa que debe tener su reino. Debe tener pueblos dignos de tal rey. Pueblos en donde su voluntad sea soberana, sea la ley su voluntad, no la voluntad de los hombres. Ahora, ¿quién podrá formarme este reino? Dice Jesús. ¿Quién va a formar esos pueblos o ese pueblo en donde la voluntad de Él será la ley? Dice, solo mi voluntad puede hacerlo. Y cuando mi voluntad lo haga, entonces yo podré decir, tengo mi pueblo, porque mi fiat, es decir, mi voluntad, me lo ha formado. En este capítulo de octubre 28, Jesús extiende explicando la razón de ser de esta fiesta y que por eso hoy es importante nosotros meditarlo. Dice, si las cabezas de la Iglesia conocieran lo que te he manifestado sobre mi divina voluntad, lo que quiero hacer, sus grandes prodigios, mis ansias, mis latidos dolientes, mis suspiros angustiosos, porque quiero que mi voluntad reine, que haga felices a todos, restablezca a la familia humana. En esta fiesta de Cristo Rey sentirían no ser otra cosa que el eco secreto de mi corazón, que haciendo eco en el de ellos para atraer su atención y reflexión, sin saberlo, me instituyen la fiesta de Cristo Rey. Cuando la Iglesia establece esta fiesta, ya Jesús está dando a conocer las verdades sobre el reino de su voluntad. Ya se las estaba comunicando y enseñando a vivir a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Pero estaban en lo oculto. La Iglesia no tenía conocimiento de las verdades de este reino. Por eso Jesús lo dice, si las cabezas de la Iglesia, o sea, las autoridades, conocieran lo que te he manifestado sobre mi divina voluntad. Porque ese siempre es el gran deseo de Jesús, que sus sacerdotes, sus obispos, conozcan estas verdades. Entiendan lo que Jesús quiere hacer. ¿Qué quiere hacer Jesús? El cumplimiento de lo que nos enseñó a pedir. Venga
a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el deseo de Jesús, el cumplimiento de eso. ¿Para qué? Pues para Él poder realizar sus grandes prodigios. ¿Cuáles son los grandes prodigios? No hay mayor prodigio, lo dice Él en alguno de los escritos, que el hacer que mi voluntad obre, reine, viva en la criatura. Es un portento. Hacer de la criatura una habitación permanente de la divina voluntad es un prodigio. Es lo que Él estableció en la creación y que por el pecado original se perdió. Que el hombre fuera morada de Él. Decir que que fuimos criados para ser moradas de Dios es algo muy grande. Es ser templos vivos de la Santísima Trinidad. Es ser Eucaristías vivientes. Es ser portadores de Dios. Esos son los grandes prodigios que Él quiere realizar. La Iglesia, si conociera estas verdades, entendería las ansias de Jesús. Porque eso se dé, porque son ansias de amor. Darse todo Él a nosotros. Y esas ansias de amor, aún no satisfechas, por supuesto que le causan dolor. Y de ahí los latidos dolientes, los suspiros angustiosos. Eso es lo que manifiesta en su Sagrado Corazón. Cuando la Iglesia establece la fiesta del Sagrado Corazón, que lo presenta un corazón coronado de espinas, atravesado por una lanza, con el peso de una cruz, está hablando de los latidos dolientes, los suspiros angustiosos. Pero la Iglesia todavía no intuye que lo que Él busca y quiere y lo que lo hace sufrir es que su voluntad no reina. La Iglesia hasta ese momento intuye que lo que hace doler el corazón de Cristo es el pecado del hombre. Sí, pero el pecado del hombre, ¿por qué? Porque lo que reina en el hombre es su voluntad, las pasiones, las tinieblas. Y Él nos creó para hacernos felices, pero lo que nos va a hacer felices es el participar de su felicidad, de sus bienes divinos. Eso es lo que nos hace felices. ¿Y por qué la infelicidad? Porque Él no reina. Él es la luz y reina en nosotros las tinieblas. Él es el amor y reina en nosotros el egoísmo. Él es la verdad y reina en nosotros la mentira. Es su voluntad la que va a restablecer a la familia humana, la que le va a dar el esplendor a toda la Iglesia. Si la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, conociera estas verdades, entonces, dice Jesús, sentirían el eco secreto de mi corazón. Y que ese eco es el que hace eco en ellos. O sea, es el deseo de Cristo el que Él ha establecido en el corazón de ellos para atraer su atención, para ayudarlos a reflexionar. Sin embargo, ellos instituyen la fiesta de Cristo Rey, pero sin saber y sin intuir que es Jesús el que ha puesto eso en su corazón, porque eso es lo que Él quiere, reinar. Y por supuesto, cuando un sacerdote o un obispo abre su corazón a este deseo de Dios, en su predicación lo que va a
dijéramos, insistir, o la invitación que va a hacer a los fieles es dejar reinar a Dios, y le explicará cómo dejarlo reinar. Gracias a Dios, en muchos ya esto se va haciendo más claro, y con alegría podemos decir que ya muchos sacerdotes están conociendo estas verdades, lo que hace feliz a Jesús, porque ese es el gran deseo de él, que sus sacerdotes conozcan esto para que lo puedan predicar el evangelio de su reino. Pues habiendo escuchado a Jesús en sus anteriores escritos, podemos decir que uno de los grandes deseos y peticiones de nosotros en este día es que estas verdades lleguen a los sacerdotes, lleguen a las cabezas de la iglesia. Tenemos que pedirlo con insistencia. Termina Jesús en este volumen, capítulo de octubre 28 del 28, dice: su verdadero pueblo, ¿dónde está? La iglesia entendería que aún no se ha formado el pueblo, y entonces se dispondría con premura, como dice Jesús, dirían: apresurémonos a hacer conocer su voluntad divina. Sería el gran anhelo de sus sacerdotes, hacer conocer la voluntad divina. Hagámosla reinar a fin de que demos el pueblo a Cristo, que hemos llamado Rey. De otra manera lo habremos honrado con el nombre, pero no con los hechos. Y eso es lo que hasta ahora se está haciendo. Se le honra con el nombre de Rey, pero no con los hechos. Porque para poder la iglesia, dijéramos, los predicadores, que son fundamentalmente los sacerdotes y los obispos, hacer reinar esa voluntad de Dios, tienen que conocer las verdades y tienen que entusiasmar al pueblo por el establecimiento de este reino. Pero para entusiasmar al pueblo tienen que entusiasmarse ellos. Solo convence el que está convencido. Solo entusiasma el que está enardecido por esa verdad. De lo contrario, no. Y este es el deseo de Cristo. Por lo menos nosotros, que por misericordia de Él estamos conociendo y comprendiendo estas verdades, esforcémonos primero por vivirlas, para que al menos en nuestro corazón esto sea una realidad. Que Jesús sienta que estamos deseando y esforzándonos por dejarlo reinar. Y para dejarlo reinar tenemos nosotros que dejar nosotros de reinar, para que sea Él el que se establezca en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros criterios, que ya no deseemos lo nuestro sino lo de Cristo, que ya nuestros intereses desaparezcan para tomar los intereses de Cristo, que ya sean nuestros, no nuestros sentimientos sino los de Cristo. Entender esto, y ya si empieza a reinar en ese pequeño grupo que está conociendo su voluntad, pues esto se va a extender y va a llegar hasta donde Él quiere. Que sea la mejor manera de celebrar nosotros esta fiesta. Luisa en algún momento le dice a Jesús, varias veces se lo pregunta, que por qué este reinado de su voluntad, estas verdades, Él no las
dio a conocer antes, que hubiera sido muy provechoso si estando él aquí en la tierra, hubiera hablado de esto. Por lo menos con su autoridad habría podido lograr mejores cosas. Entonces Jesús le explica por qué no lo hizo. Le dice que cuando él vino a la tierra, no había una humanidad inocente. Porque para que se estableciera el reino en la humanidad tenía que existir una humanidad inocente, gloriosa e inmortal, que lo pidiera. Y al mismo tiempo que recibiera ese gran don de mi fiat, porque el reinado de Cristo, ¿en qué consiste? En la práctica, en que sea su voluntad la que reine en nosotros, la que obre, la que viva. Y para que esa voluntad de Dios obre, viva y reine en nosotros, pues nosotros tenemos que tener una humanidad inocente, pura, gloriosa e inmortal. Porque esa voluntad de Dios es pura, es inmortal, es eterna. Como no existía esa humanidad, porque la humanidad de Adán y Eva, en quienes sí se estableció este reinado cuando fueron creados, habían rechazado este don de la voluntad de Dios, el resto de la humanidad ya no tenía esas cualidades. Y por eso Cristo asume una humanidad, el nuevo Adán, una humanidad como la debió haber tenido y conservado Adán, gloriosa, inmortal, pura. Y esa humanidad que Jesús asume en su encarnación tenía como fin primero levantar esa humanidad caída que heredamos de Adán. Primero tenía que sanar porque era una humanidad enferma. Y para que sanara tuviera que darle todos los remedios. Y esos remedios fueron los sacramentos. La verdad, porque él mismo comunica la verdad. Con su muerte, con su resurrección, entonces le da al hombre la capacidad para poseer las dotes de Adán inocente y de esa manera restablecer lo que perdimos. Pero para que eso se dé, porque Cristo ya con su muerte y resurrección logró para nosotros esa nueva vida, esa vida divina que perdimos en el paraíso. Ya Él la alcanzó para nosotros. Pero para que esa vida divina se establezca en nosotros, primero tenemos que haber comido el fruto completo de la redención. Es decir, aprovecharnos de todos los remedios que Jesús dejó y sanar nuestra humanidad. Totalmente. Como nos lo dice, lograr los objetivos por los cuales Él se hizo hombre, como nos lo describe el catecismo. Morir totalmente al pecado, mortal y venial. Tener la certeza absoluta de su amor, para recibir y corresponder a su amor de manera continua. Caminar con Él hacia esa santidad divina, porque Él se hizo modelo de santidad. Y se hizo modelo es para que nosotros siguiéramos ese camino de la santidad divina. Y siguiendo ese camino de la santidad divina se cumpliera en nosotros lo que dice el Evangelio, ser santos como el Padre es santo. Dejaríamos que esa santidad divina se estableciera en nosotros y se irradiara a través de todo nuestro ser. Entonces, comiendo ese fruto completo de la redención, Él podrá establecerse como Rey en nuestras vidas.
En el volumen 19 de junio 20 de 1926, insiste Jesús en explicarnos cuál fue el ideal en la creación. ¿En qué quería la Santísima Trinidad cuando creó al hombre? ¿Para qué lo creó y por qué lo creó en esas condiciones? ¿Cuál era el ideal en la creación? El reino de su voluntad en el alma de la criatura. ¿Por qué? Para poder hacer del hombre verdaderas imágenes de la Santísima Trinidad. Porque esa fue su voluntad, crear al hombre una perfecta imagen y semejanza de sí mismo. Algo muy grande. Pequeños dioses. Y por eso es que da el don de su voluntad. Al darle el don de su voluntad, automáticamente el hombre entra en el seno de la Trinidad para vivir allí en el seno de la Trinidad. Y que fuera realidad lo que él dice en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 17, ser uno con Cristo. Y al ser uno con Cristo, seremos uno con el Padre y el Espíritu Santo. Como dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean uno en nosotros. Eso era una realidad en la creación del hombre. Pero el hombre se apartó de esa verdad, rechazando la voluntad de Dios con un acto de desobediencia. Y por eso Jesús perdió el reinado sobre el hombre, porque el hombre no quiso someterse a su voluntad, no la quiso dejar reinar. Y fueron 6.000 años de larga batalla, dice Jesús. He debido sostener una larga batalla. ¿Por qué? Porque Él queriendo llenarnos de su amor, queriendo llenarnos de sus gracias, y el hombre empecinado en el pecado. Pero como Dios es amor, y el amor nada lo detiene, por eso, por cuán larga ha sido esa batalla, dice Jesús, no he dejado aparte mi ideal. No lo he perdido. No se ha desvanecido. Tampoco la finalidad por la cual creé al hombre. No la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal. El primer objetivo de la redención, el fin principal de la redención, fue el establecimiento del reino de Dios. La salvación del hombre, librarlo del pecado, sanarlo, fueron objetivos secundarios, intermedios, pero la finalidad era su reinado, el reinado de su voluntad en las almas. Y dice que prueba de ello fue que creó ese reinado en el corazón de la Virgen María. Por eso ella fue concebida inmaculada, pero lo más grande de esa concepción inmaculada de la Virgen es la posesión de la voluntad divina. No hubo un acto de la Santísima Virgen en la que la voluntad de Dios no estableciera su primer lugar, su reinado. Dice, él fue la prueba de que yo buscaba solo eso, el establecimiento del reino de mi voluntad. Si ese es el deseo de Jesús, también tiene que ser nuestro deseo. Ahora Él nos explica cómo
lograr este reinado. A lo cual pues nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque estoy seguro que en el corazón de cada uno no queremos otra cosa sino esto: hacer realidad este deseo de Jesús en nosotros. En el volumen 20 de mayo 12 de 1929, él nos explica. Dice que para venir su reino a la tierra, lo primero era hacerlo conocer. En conclusión, para nosotros lo primero tiene que ser conocerlo. No en vano, él obligó a esta alma, la sierva de Dios Luisa Picarreta, a permanecer en cama más de 60 años, escribiendo todo lo que él le enseñaba y le hacía experimentar, con mucho sacrificio. Pero la obligaba a escribir, y cuando ella le pregunta, le dice que por qué tiene que escribir si basta con que en ella eso se dé, y él dice, no, es que lo que tú escribes no es para ti, es para aquellos que vendrán a conocer mi reino, aquellos a quienes yo llamaré a vivir en mi reino. Es la herencia que él nos deja a través de Luisa. Por eso nuestro principal deber es conocer esos escritos, meditarlos, porque es allí donde él nos enseña los modos que debemos asumir para dejarlo reinar. Conociéndolo, sabemos que él quiere venir a reinar, que es un decreto divino y que eso se va a establecer. Dice, yo como un hermano mayor de la familia humana, estoy haciendo todas las diligencias necesarias en el cielo junto a la divinidad. Él ascendió al cielo después de la resurrección, está a la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo? Esas diligencias para que este reino se establezca. Estoy haciendo todas las diligencias necesarias en el cielo junto a la divinidad para darle una adquisición tan grande a la humanidad. Por eso era necesario que yo subiera al cielo con mi humanidad glorificada, para poder readquirir de nuevo el reino de mi fiat para mis hermanos e hijos. Nos describe perfectamente cuál es su mediación ante el Padre después de su ascensión. Readquirir de nuevo el reino de mi fiat para mis hermanos e hijos. Una gracia sublime que no podemos despreciar. ¿Por qué es importante que esto que Jesús anhela y está implorando ante el Padre que se realice? Porque es importante, tiene que ser importante para nosotros. En el volumen 20 de ese septiembre 17 nos lo dice. Esa importancia es grandísima, dice Jesús. Yo lo deseo tanto que estoy haciendo más que nueva creación y redención. Ahí nos lo explica todo. Estoy haciendo más que nueva creación y redención. Le está dando al hombre gracias enormes, mayores que las que ha dado en la creación y la redención, para que se establezca. Dice, siendo más importante que todo, contiene más conocimientos a través de estas verdades. Nos está dando conocimientos que antes a nadie se había dado, los secretos del reino, más luz, más grandeza, más prodigios.
Por eso son necesarias más palabras. A veces, cuando se habla de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y se habla de 36 volúmenes, nos asustamos. ¿Cuándo vamos a leer tanto? No. Una de las tantas gracias que Dios da, y yo diría de los prodigios que hace, es la capacidad y el tiempo para poder conocer estas verdades. Y lo vamos experimentando en la medida en que nos disponemos. Él mismo ha prometido estarse al lado nuestro cuando leemos, para hacernos comprender. Todo eso forma parte de estas nuevas gracias superiores a la creación y la redención. Cuanto más lo doy a conocer, tanto más ensancho los confines de mi reino. Es que es importante detenernos aquí. Como es más importante que todo, dice Jesús, más importante que todo, el establecimiento de este reino. En razón de eso, más conocimientos, más luz, más prodigios, más grandeza. Pero todo eso lo da a través de sus palabras. Por eso son necesarias más palabras. Porque es a través de esa palabra de él, escrita por Luisa, porque ella es la escribana, fue su secretaria, más nos lo da a conocer. Mientras más lo conocemos, más se ensanchan los confines de ese reino en cada uno de nosotros. ¿Y a quién se lo da a conocer? Aquellos que por su providencia están llamados a poseerlo. Luego podemos decir que nosotros estamos llamados a poseerlo. Sigamos escuchando sus palabras que son importantes. Por eso, cada cosa que manifiesto de mi voluntad es una nueva creación que hago en mi reino. Cada cosa que manifiesta de su voluntad, cada verdad, es una nueva creación. Esto es grande. ¿Y dónde hace esa nueva creación? En el alma. En el alma que se abre a estas verdades. Esta alma que hace suyo los deseos de Jesús. Dice, gozarán y poseerán aquellos que tendrán el bien de conocerlo. Esa nueva creación, ¿quiénes la van a gozar? ¿Quiénes la van a poseer? Los que tienen el bien de conocerlo. Los que hacen suyos estos escritos. Hacen de estos escritos su alimento diario, su mejor manjar. Son palabras de Jesús que se cumplen. Y al hablarnos, primero recordemos lo primero que nos dijo, que este reino se va a establecer porque es decreto divino. Es importante que lo tengamos en cuenta. Para que se establezca tenemos que conocerlo. Y si nos empeñamos en el conocimiento, disfrutaremos de esas gracias que harán de nosotros una nueva creación. Gracias superiores a las que Él dejó en la redención. Entonces podremos llamarnos hijos del reino. Dice así en el volumen 20 de octubre 22 de 1926. Mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Aquí están los prodigios que Él realizará en los hijos del reino.
no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros en los hijos del reino, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos. Los milagros los hizo entre los enfermos, santos, libres de todo mal, y bellos con su misma belleza, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear la criatura. Recuperaremos, y digo recuperaremos porque estoy seguro que todos nosotros lo deseamos, ser hijos del reino, lo que se perdió en el paraíso. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque la divina voluntad no hará el milagro según el tiempo y las circunstancias, sino que le dará a los hijos de su reino un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y para hacer que se distingan como hijos de su reino. Ese milagro continuado son los prodigios, que instante tras instante realizará. ¿Por qué? Porque es su voluntad la que está operando en la criatura. Y es su voluntad la que va realizando esos prodigios en el alma. Al alma basta dejarla ser en ella. Eso es lo que Jesús quiere, dejarlo ser a Él en nosotros, dejarlo reinar. Desaparecer nosotros para que aparezca Él. Desaparecemos en Él. Al desaparecer en Él, ahí estamos, pero ocultos en Él. Como dice San Pablo, escondidos con Cristo en Dios, para que solo aparezca Cristo. El conocimiento es importante. Ya lo venimos comprendiendo con las anteriores palabras de Jesús. Es imposible pretender siquiera entrar al reino, mucho menos pertenecer a Él, y menos aún permanecer en Él sin el conocimiento. Y es el conocimiento de las verdades de su reino. Con querer dar de nuevo mi eterna bondad, mi reino del fiat supremo, después de habérmelo rechazado tan ingratamente, es que es una gran bondad de Dios. El hombre le rechazó este don, pero su amor persevera, como dice él, no se detiene. Pese a esa larga lucha a la que lo hemos sometido con nuestro pecado, nuestra infidelidad, Él permanece dispuesto a establecerlo. ¿No te parece que sea el don más grande que yo pueda hacer a las generaciones humanas? Claro que sí. ¿Qué más podemos desear si con el don de su voluntad Él se está dando todo a nosotros? Todo Dios se está dando a nosotros con su voluntad. Pero nos pone la condición. Para darlo, debo formarlo. Debo constituirlo. Hacer que conozcan mi voluntad lo que hasta ahora no se conoce. Y serán tales los conocimientos sobre ella que vencerán a aquellos que los conocerán para que amen, aprecien y deseen venir a vivir en él. A veces, cuando se habla de este reino, a muchos les parece que no, conociendo las Sagradas Escrituras, meditándolas,
¿Para qué leer? Hablan de revelaciones. Sabemos que estas no son, pues sí, Jesús nos está revelando las verdades del reino. Pero no se trata de mensajes, se trata de verdades, de esta doctrina del reino. Si no conocemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, no podemos conocer ni entrar en este reino, y lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque a estas verdades encierran una potencia, porque es la verdad misma que es Él, el que va a obrar en nosotros, la que nos va a vencer, la que nos va a ejercer el dominio sobre todo mal. Es ella la que va a hacer que lo amemos, que lo apreciemos y que lo deseemos. En otro de los escritos dice que cada verdad conocida es un golpe que Jesús le da a nuestra voluntad humana para irla debilitando y sometiendo. Son los efectos que trae el conocimiento. Va produciendo en nosotros todos esos bienes. Los conocimientos serán las cadenas que los hombres recibirán voluntariamente. Primero, pondrá en nosotros amor, aprecio, deseo de este reino. Si no conocemos las verdades, no podemos ni apreciarlo ni desearlo. Y cuando ya uno desea una cosa, ya uno se empeña por conseguirla. Pero hay que desearlo, y desearlo con vehemencia. También describe Jesús el conocimiento como cadenas que recibirán voluntariamente. Voluntariamente. Una cadena, ¿qué hace una cadena? Nos ata, ¿verdad? Una cadena nos amarra, nos enlaza. Las cadenas se usan para que las cosas queden fijas. Bueno, el conocimiento será una cadena, pero ahora una cadena que recibiremos voluntariamente, no impuesta. Cuando yo empiezo a conocer las verdades, estoy dejando que esas verdades me amarren. Pero ¿a dónde me van a amarrar? ¿A dónde me van a sujetar? ¿Con quién me van a vincular? Con la voluntad divina. Pero insiste, voluntariamente, no forzados. Entonces nos va a ir atando a esa voluntad divina hasta hacernos uno con ella. Nos dejaremos atar, como Él se dejó atar en la pasión. Él voluntariamente se dejó atar y Él lo dice. Las cadenas nunca me las quitaron y yo permití que eso se diera. Primero, para reparar las cadenas del pecado con que el hombre se ata y alcanzar para nosotros que nos dejáramos como Él atar a esa voluntad divina. Los conocimientos serán las armas. Primero serán cadenas, armas, flechas que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. Los conocimientos dominarán en nosotros todo aquello que se opone a la voluntad divina. Matarán en nosotros todo aquello que entorpece el establecimiento de su reino en nosotros. ¿Qué hace? Pensemos en el Antiguo Testamento, cuando combatían los Israel con los pueblos enemigos. Jesús, Dios los acompañaba en la batalla para que alcanzaran victoria y poder establecer el reino en los pueblos. Eso hacen los conocimientos. ¿Sabes tú qué cosa poseen estos conocimientos? La propiedad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía, de modo que los poseerán como cosa suya.
poseerán los conocimientos como cosa suya. Es todo lo que Jesús nos promete, cómo describe Él, cómo desea que valoremos el conocimiento, que se puso a la tarea de describir los efectos de ese conocimiento en nosotros en razón del reino. ¿Qué más debemos hacer para que este reinado se establezca en nosotros? Pedirlo insistentemente. Así nos lo dice Él en este volumen 24 de septiembre 24 del 28. Nuestra voluntad divina quiere que su reino sea poseído, pero a pesar de esto, queremos que la criatura ruegue, suspire el bien que le queremos dar. Y esto forma un derecho sobre nuestro corazón paterno, un apoyo en el corazón de Él, para poder recibir lo que queremos dar, y así poderle decir en nuestro énfasis de amor: Hijo mío, te lo has merecido, y nosotros te hemos dado lo que queríamos darte. Quien pide se dispone. Lo que se obtiene con el rogar se aprecia, se tiene custodiado. Por eso nos dice en el Evangelio que lo único que debemos anhelar es el reino. Y como el conocer mi querer divino, el poseer su reino, no es un bien individual, sino general, para obtenerlo te hago pedir por todos, a nombre de todos y de cada uno de los pensamientos, de las palabras y de los actos de la criatura. Recordemos que ya nosotros desaparecemos como individuo y siempre estaremos en la voluntad de Dios, unidos a todos, recibiendo por todos, hablando a Dios por todos. Seremos humanidad. Siempre para obtenerlo, te hago pedir por todos, en nombre de todos, de cada uno de los pensamientos, palabras y actos de criatura, para hacerte formar el derecho en nuestra paternidad divina, de que todos puedan recibir el reino de nuestro fiat y las disposiciones en ellos para poseerlo. Ese es nuestro anhelo, que a todos llegue este reino, que todos sientan deseo de este reino. Una de las grandes súplicas de esta gran fiesta de Cristo Rey, y súplica que se debe perpetuar, no solo este día, siempre. Y explica a ese pueblo, esto es importante, el primer pueblo es toda la creación, que tú con girar en medio de ella mueves a todos a pedir que venga el reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Aquí la importancia de los giros. Dios quiere que pongamos en cada cosa creada este grito: venga tu reino. Que Él lo sienta permanentemente, interrumpidamente, a nombre de todos. El pueblo de la creación. El segundo pueblo son las obras de Él y de la Santísima Virgen. O sea, todas las obras de la redención, las que debemos tomar para con ellas pedir el reino, ofrecerlas al Padre. Después de la creación y la redención está todo el pueblo de la baja tierra, aquellos que todavía no son conscientes de estas verdades, pero que sin embargo piden, y dice Jesús, aún de manera inconsciente, que venga el reino de Dios. Y la santidad de este reino es el más grande prodigio. ¿Qué encierra este reino? Dice él: el reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos,
más bien los sobrepasará a todos juntos. Es el más grande prodigio. Dice él, y nos asombraremos. ¿Cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat. Siendo el más grande prodigio, externamente no hay nada extraordinario. Es la interrogante que se hace Luisa, mientras que en los otros santos sí hubo portentos, milagros sorprendentes. Pero dice, en la Virgen que poseyó y posee este reino, la más santa de todas, encerró en sí el reino de la divina voluntad. No hay nada de extraordinario. Sin embargo, hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino, gran milagro de ser madre de Dios, ¿para dónde más? Y el portento de dar un Dios a cada criatura, sin nada extraordinario. En eso consiste la santidad de este reino. El prodigio es interior, oculto, se ven los efectos, pero nada extraordinario externamente. ¿Qué poder tienen estas verdades? ¿Cuánto se empeña Jesús en hacernos amar estas verdades? Cada verdad, decimos, tiene potencia, virtud prodigiosa, más que si resucitara un muerto, o sanara a un leproso, o hiciera más que los milagros que Jesús hizo. Resucitarán a las almas a su origen, es el mayor prodigio. Las sanarán de la lepra de la voluntad humana. Les darán la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad. ¿Por qué? Porque los sentidos del alma estaban atrofiados. Éramos ciegos a la verdad, mudos para poder nosotros hablar de su voluntad. No teníamos la forma de hacerlo. Pero el gran milagro es darnos una voluntad divina que actúe en nosotros. Y en esa voluntad divina vienen todos los bienes. Termina con esta pregunta: ¿qué cosa no les dará cuando se encuentren en posesión de los hijos de su reino? ¿Qué cosa no nos dará esta voluntad divina cuando la dejemos poseernos? Y le explica a Luisa: por eso te tengo muy ocupada en este trabajo de mi reino, en escribir estas verdades, porque con esto estás preparando el gran milagro de que este reino sea conocido y que lo puedan poseer. Y le hace la recomendación: sé atenta en atravesar este mar interminable de mi voluntad, para que se establezca el orden entre creador y criatura. Y le dice a Luisa: por medio tuyo entonces yo podré hacer el milagro. ¿Cuál milagro? Que el hombre regrese al origen de donde salió. Ese es el gran milagro, como lo dijo anteriormente. Alcanzar ese estado original que perdimos por el pecado original. ¿Cuánto ama Jesús estos escritos? Dice que le cuestan más que la creación y la redención. Habla del amor que ha puesto en estos escritos. ¿Cómo le cuestan? Y lo más importante, tienen el valor de mi voluntad. ¿Cuánto vale la voluntad de Dios? No tiene valor.
En los escritos está manifestado su reino. Él confirma su anhelo, ese anhelo de que quiere reinar. ¿Qué bien haces en los escritos? Dice que nos transformará en soles, que romperán las tinieblas en que se encuentra la humanidad. Estos escritos serán vida, que van a poner en fuga la muerte, sobre todo la muerte espiritual. Serán el triunfo de todas mis obras. La evidencia más clara de su amor. Y dice que ama tanto estos escritos que con celo los custodiará en su corazón divino. Y no va a permitir que ni una sola palabra se pierda. ¿Cuánto valen estos escritos ante Dios? Porque en ellos los ha puesto todo. Toda gracia sobreabundante, toda luz que ilumina, todo amor que hiere, verdades que conquistan, vidas que llevarán la resurrección del reino de mi voluntad. Y nos dice a nosotros, a Luisa y a nosotros, que los apreciemos y que los pongamos en tal estima para darle lo que merece y para que podamos gozar el bien que contienen. Es decreto divino que este reino se establecerá. Y Dios está dispuesto a hacer todos los prodigios que se requieran. Dice, no ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos. Y vuelve a describir la grandeza de estas verdades. Dice, serán las propiedades más bellas, más grandes de las que nos hará don. Nos está dando el mayor don. Y presenta las verdades como una señal segura de que vendrá el reino de su voluntad a la tierra. Si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Mi palabra es la confirmación del don de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría el manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? Por eso él dice, un signo de que yo le quiero dar este don al alma es que se lo doy a conocer. Y para cada uno de nosotros, los que estamos ahorita reflexionando en estas verdades, podemos estar seguros que Dios nos está dando el signo de que nos llama a su reino. Es un signo de que se los doy a conocer. Ahora, él dice que primero realiza, primero hago los hechos, o sea, ya nos llamó, después habla. Con esto nos está confirmando que nos quiere en su reino, que quiere dárnoslo, que quiere que lo poseamos. Ya está en nosotros responder o no. Bien, ahora después de reflexionar en estos textos tan hermosos sobre el reinado de Cristo, que no quede en nosotros otro anhelo, un anhelo constante que se hace súplica constante y esfuerzo permanente para que venga a nosotros su reino. Fiat.